Estimados amigos de Opiniones a Juicio, esta última semana ha sido fantástica en torno a noticias y eventos que han sucedido en el país, principalmente el relacionado con la iniciativa de reforma en materia energética, que derivó en un debate álgido en el cual se ha estado tocando un tema muy álgido, muy discutido, que es el de traición a la patria. También hay declaraciones por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también tenemos ahí un debate quizás probable en torno a hasta dónde alcanza lo que es una diputación o una senaduría. ¿Debemos de quedarnos con el número que tenemos actualmente o debemos de pensar en lo que es el fuero? Quédese con nosotros, esto es Opiniones a Juicio. Aldrin, Paco, Rafa, traidores a la patria. Una frase que se ha estado escuchando en los últimos días en el debate nacional, que para empezar no sabemos bien qué significa ni sabemos bien cuándo aplicarla, ¿no? Se ha encontrado en lo que es los libros de texto, se ha encontrado en lo que es el argot inclusive legal, pero a ver, ¿de dónde deriva eso de traidores a la patria, por Dios santo? Que ha sido, yo creo que el tema fundamental de la última semana, después de que ha pasado el debate en torno a la reforma energética, ¿no? La reforma contra reforma eléctrica propiamente, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido yo creo que es parte también de un marketing, ¿no? De las arengas que se están tratando de formular y de también nuevamente polarizar a la población en nuestro país acerca de los que son traidores y aquellos que son patriotas, ¿no? Pues aquellas personas que de alguna manera están endilgando esta serie de adjetivos a las otras personas cuando en realidad no tienen un contexto jurídico, no hay un contexto histórico, no hay un contexto incluso político en términos de una política electoral, una política electoral. Tiene una lógica histórica, ¿no? Pero no como la quieren manejar. No, exactamente, no. Exacto. Y bueno, recuerdo un meme que nos mandó aquí en grupo de amigos Rafael, ¿no? De la historia, ¿no? El que no la conoce está condenado a repetirla, ¿no? Y los que la conocemos somos condenados a repetirla por la gente que no lee la historia, ¿no? Definitivamente, y antes de abundar más adelante, pues si quieres, para darle más dinamismo al comentario grupal, pues yo no diría que no son traidores a la patria, ¿no? Si la historia nos ha mostrado que quienes han sido condenados, y gente muy conocida, y algunos se sorprendería, pero como diríamos, investíguenlo, googleenlo si lo quieren decir. Agradecemos a Google que nos patrocinara por decir a cada rato la frase que ya está muy reconocida, claro, ¿no? Por ser un buscador muy solicitado, ¿no? En internet. No serían técnicamente traidores a la patria. La historia desde el México de la post-media de independencia nos ha demostrado que técnicamente no han sido señalados como traidores a la patria, sino técnicamente como traidores al gobierno federal. Y ahorita vamos a mencionar algunos ejemplos. Pero de alguna forma, traidores no no triunfó, ¿no? Bueno, es que la historia la hace los... Porque claro, si triunfó, entonces es un traidor, es un vencedor, un libertador, un reformador, y cambia el nombre que sin embargo, tenemos el concepto tenemos aún el concepto de traición a la patria en la Constitución. Sí, la Constitución y más ahorita estaba también en el Código Militar. Está en el Código Penal Federal, artículo 123, tienen ciertas causales, ¿no? Y en resumidas cuentas, traidor a la patria vendría siendo quien colabora en cierta manera con un gobierno extranjero para ya sea llevar al país a la guerra o procurar una intervención armada al país, ¿no? Y aquí podemos ya podemos mencionar el nombre de Benito Juárez, ¿no? Si leemos el 123 del Código Penal Federal, fracción 12ª, ¿no? Si el día de hoy existiera Benito Juárez y hubiera hecho lo que hizo en ceder el territorio, Benito Juárez, que siempre ha sido señalado como uno de los próceres en nuestra historia pasada, presente y probablemente futura, penalmente Benito Juárez debería ser consignado
o presentado a un juez como un traidor a la patria, porque de acuerdo al Código Penal, el hecho de entregar parte del territorio se tipifica como un traidor a la patria. Esos son los riesgos de manejar la figura de traidor a la patria. Porque es lo que ahorita está en boga. Está en boga, porque fue como que la respuesta política, porque ¿quién está coordinando eso? Se supone el presidente del Partido Morena, Mario Delgado. Estamos hablando de la oposición que va en contra de la reforma a la ley de energía. El gobierno actual que propuso la reforma y que sería aquí contrariamente a la historia, ¿no? Sería el derrotado, es el que está propulsando toda esta campaña, ¿no? Que ya ha salido alguien, que ya lo habíamos comentado, el hijo desobediente del régimen, que Ricardo Monreal, a decir, oigan, no se pasen, no accedan a esos comentarios, porque claro que son muy riesgosos, porque si estamos hablando de traidor a la patria, es un delito grave. Obviamente no estamos hablando de traición a la patria, estamos hablando pero así textualmente lo están metiendo y la gente se lo está comiendo así. El debate que hubo en la Cámara de Diputados el domingo pasado fue terriblemente bajo. El nivel bajísimo. El nivel fue bajísimo. El nivel del debate. No podemos decir, el nivel de debate, no podemos decir fue de verduleras o fue de mercados, porque ofenderíamos a la gente de los mercados. Bueno, pero ahí está el video que están ahorita, bueno, el colmo, ¿no? Que suben un video donde ponen al matador Luis Hernández jugando un balón en la máxima cámara. Dice, bueno, yo creo que no faltará que próximamente hagan alguna película triple X por allá, ¿no? Invocando algún derecho a la libertad, pero estamos hablando de un nivel muy bajo que hubo en torno a una discusión que se tornó a favor o en contra de una iniciativa. Pero que no es necesariamente novedoso en este país. No, claro, pero en lo que menos se discutió fue si beneficiaba o no beneficiaba esa ley. Se fueron por las ramas, ¿no? Se fueron por las ¿Estás conmigo o estás en contra? Si estás en contra, eres traidor a la patria. Por eso decimos que no es técnicamente traición a la patria. Es traición al interés del gobierno en turno. Ahora, que tampoco es extraña en la historia de México, ¿no? Que tampoco es traición, es simplemente la decisión de un partido político. Si al gobierno de mexicano no le parece, te puede llegar a acusar. Técnicamente así le pasó a Vicente Guerrero y fue fusilado. No fue técnicamente tenido como traidor a la patria, fue contrario a los intereses de él, en este caso del poderosísimo ejército. Del régimen. Así le pasó, creo que han escuchado el nombre, Felipe Ángeles. Tal vez lo involucran con un aeropuerto. Sí, claro. También le pasó a Felipe Ángeles con el gobierno en turno y fue fusilado. Y anteriormente a ellos, según las fuentes históricas, el que sí fue tenido como traidor técnicamente y fusilado fue un tal José María Morelos y Pavón. Esa es la historia. Y con todos sus sentimientos. Con todos sus sentimientos de la nación. Bueno, ¿qué pasa si dentro de unos años la energía eléctrica, tu recibo, se va al triple? Por eso insisto. ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes fueron los traidores entonces? Habrá que primero citar a Barles y mire todavía. Yo creo que el contexto es mucho más sencillo. Curiosamente, el nombre que acabas de mencionar fue denostado durante muchos años como el causal de diciembre. No de diciembre, perdón, el causal de que se caiga el sistema. Exacto, en esos problemas. ¿Quién acaba de fallecer? La señora Rosario Ibarra de Piedra, que en su momento estaba en contra del sistema, una aladí de los desaparecidos por su hijo, y precisamente entre las personas contra las que las protestaba ella, que es muy apreciada en este gobierno federal, estaba Manuel Bartlett. Sí, claro. ¿no? Definitivamente, ¿qué pasó? Que Manuel Bartlett se fue a un proyecto político que ahorita está en el gobierno federal, la misma razón tal vez que de manera indirecta, hoy, el día de hoy, dio una declaración, no sé si de oro, pero al menos de plata, que el presidente de la República dijo, ¿por qué ya dejé de considerar palabras más, palabras menos, traidor a la patria de Peña Nieto? Como dijo Aldrin, porque no se metió en la elección. Sin embargo, ya no es el resto de las huestes de su partido, dices, ve la disociación, sigue tildándolo de traidor a la patria, pero ¿qué nos puede decir, para no abundar más en el tema, para no acaparar la palabra, ¿qué nos podría decir a los demás?
Bueno, que constitucionalmente que no va a proceder en contra del presidente, como se dijo. Es decir, que esa consulta que nos costó millones de pesos para juzgar expresidentes, no la va a hacer. Yo creo que el partido político está hablando a sus correligionarios y les está dando elementos para poder generar una descalificación, para poder generar un argumento que podemos estar de acuerdo o no en el argumento, porque en el contexto no es lo importante. Y seguir en la propaganda. Y seguir en esa propaganda. De acuerdo como terminamos, ¿no?, el programa anterior. Definitivamente, algo que creo que ya no nos debe quedar dudas. Una vez de que se terminó el procedimiento de revocación de mandato, sin duda alguna, ya se inició la campaña para el 2024. Y es lo que está hablando también del 2024. Ya venía, pero desde el 18. Sí, probablemente desde antes, pero ahorita ya está. Hay mucho de los miedos históricos que nos han transmitido también en la primaria, en la secundaria, ¿no? Por eso hay que recordar lo que ha pasado antes. Del famoso maciosar, el extraño enemigo, ¿no? De que tenemos actualmente un miedo histórico a la desmembración del territorio, ¿no? A que legalmente, por ejemplo, no pueden haber propiedades de los extranjeros. Exacto, 50 kilómetros, ¿no? 50 kilómetros de las playas y en la frontera, ¿no? Entonces, hay miedos históricos con nacionalización de las personas. Claro, a ver, hay miedos históricos que se han transmitido. Por ejemplo, ¿por qué los pueblos indígenas no tienen una autonomía en el país? Exacto. ¿Por qué sigue existiendo la propiedad ejidal? ¿Por qué sigue existiendo? ¿Y por qué no se vuelve todo propiedad privada? Claro, a ver, que tiene su explicación, ¿no? Sin embargo, existen miedos históricos. ¿Por qué en Estados Unidos las First Nations, ¿no?, las primeras naciones, pueden ser propietarios de su territorio y administrarlo? En Colombia también, en partes de Sudamérica, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, pero en México no, los pobres son, digo, sin ser peyorativo, ¿no?, pero son como menores de edad que no pueden tener, discapacitados que no pueden tener una propiedad, ¿no?, o algo así. Sí. En torno a esto, estamos hablando de que la traición a la patria, ¿no?, a esta persona a la cual le hacemos honores todos los lunes y en torno a la cual hay también una legislación, pues terminamos ya no trabajando a favor de ella, sino somos ahora traidores toda vez que pensamos diferente. Pero ¿por qué estamos hablando de traición a la patria? Yo creo que estamos hablando de traición a la patria? No, hay que hablar de traición al régimen en todo caso, ¿no? ¿Pero por qué estamos hablando de ello? Para la gente, ¿no? Porque se ha puesto como parte del debate político a partir de que actores importantes, desde el presidente, la propia... porque hay una campaña definitivamente de linchamiento que rebasa incluso la protección de los datos personales, que ya está localizando, ya se está transmitiendo la ubicación de los domicilios de las personas. ¿Con qué afán? Un afán de linchamiento, que no es cualquier cosa. Que es un delito electoral. Claro, además estamos hablando de eso, o sea, me refiero a la gente, porque tal vez no va a entender porque estamos hablando de traición a la patria. Porque es el tema que está en boga. ¿El tema a partir de qué? De la discusión que hubo en materia de la reforma eléctrica, que no se aprobó no se aprobó la reforma constitucional. Entonces, lo que no aprueban los diputados, gobierno federal, los diputados que dijeron no apruebo una reforma. Podemos hacer una recapitulación. Con el gobierno de Enrique Peña Nieto se hizo una reforma en materia energética que abarcaba petróleo y lo que es generación de energía, y en la cual se modifica un grupo de normas y de leyes, haciendo que ya no sean preponderantes Pemex y la CFE y que se permita la inversión extranjera hasta recursos de iniciativa privada. Claro, y que se pudieran licitar ya campos de petróleo, que se pudieran licitar ya la generación de energía eléctrica en sus diversas manifestaciones, que la inversión privada pudiera ser mayoritaria a lo que la CFE estaba haciendo. En este gobierno en turno se genera una contrapropuesta en la cual se tiende a que ahora la CFE ya sea preponderante, que la inversión privada sea menor a un porcentaje y 54, que además 46, si recuerdo bien, un poco menos, y que inclusive los contratos que ya están firmados con las empresas
por distribución, generación o almacenamiento o transporte sean revocados, ¿no? Obviamente teniendo que pagar las compensaciones. Entonces estamos hablando, adecuadas, cuando se habla no de reforma, de una contrarreforma a la del 2013. Entonces, ¿qué sucede? Que la oposición, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, votan en contra de esta reforma. Votan en bloque. Y el titular del Ejecutivo dice que son traidores a la patria. Estamos ya en el mismo canal. Estamos bien en ese canal. Definitivamente, constitucionalmente, no representa una traición a la patria. Representa una postura política nada más. Exacto. Y la postura política en el debido ejercicio del fuero legislativo, que claramente dice la Constitución, los legisladores no podrán ser reconvenidos en el uso de la tribuna de sus funciones. Yo en mi función como diputado tengo la libertad de pronunciarme y emitir mi voto, soy un representante de la población, y no es un número menor. ¿Cuántos diputados votaron en contra? 223 de 500. No es una pequeña cantidad. Claro. Es una representación de muchas personas que dirán, bueno, ellos nos representan, claro. ¿Y cuál es el voto? ¿Cuál es el voto al final? Al final el voto de castigo dirá, no, el voto dirá, es el mecanismo de respuesta. El voto leal a la patria. Obviamente, como lo habíamos dicho, ¿no? Ahora, definitivamente todo es parte de un proyecto ya totalmente develado hacia la sucesión presidencial, ¿no? Claro. Que ya todo va a estar encaminado. Estamos de acuerdo que la energía eléctrica y los combustibles en México, en el tiempo que tenemos de vida, ¿alguna vez han visto que baje el precio de algo? Nunca ha pasado y nunca va a suceder. ¿Y sabes qué va a pasar? Se van a incrementar los precios. Y tú sabes el argumento perfecto que ya tiene en este momento tanto Andrés Manuel como Morena para esgrimir los próximos años. Es perfecto. Cada vez que sube la energía, se los dije, votaron en contra. La gasolina, se los dije, no permitieron la reforma. El presidente dijo, es un argumento perfecto para el presidente ya dijo que no, ya le dijo que le quedan 2 años y 5 meses y no va a volver a meter las manos. Reforma, ¿no? De hecho, puede provocarlo, de hecho, dice el argumento perfecto. La energía y los combustibles nunca ha bajado de precio en México. Va a subir, históricamente va a subir de manera natural. Pero el argumento va a ser, el incremento es que votaron en contra de la reforma. Sí, obviamente ese es su pretexto, solamente que aquí también hay que ver que fue una promesa de campaña que él tenía de bajar el precio de la gasolina, bajar el precio de los energéticos, ¿no?, etcétera, cosa que no sucedió. Se va a decir, yo lo intenté, no me lo permitieron. Sí. ¿Quiénes no me lo permitieron? Ellos. Claro, sí. Eso es sencillo. Tiene la lógica y además estamos cerca de junio, que en junio van 6 gubernaturas. De las cuales, que a mí que me gusta aventarme al ruedo, mínimo 4 se va a llevar Morena de las 6. Mínimo 4 se va a llevar. Y con estos argumentos va a llegar al 24 con 21 gubernaturas. Sí, y con el poder y con el presupuesto. Al día de hoy estamos hablando de que por lo menos son 3 gubernaturas súper seguras a favor de Morena. Existe otra que podría competirse y las otras 2 están cargadas hacia la oposición. La retórica de la oposición para sus huestes tiene que ser llena de animosidad, aunque ellos sepan perfectamente que va a ser verdaderamente complicado. Nosotros que estamos en el análisis es diferente, a nosotros nos sirve la información científica, los números, los conceptos, los conceptos creo que se están tergiversando, ¿no? Cuando se habla de patria realmente se está hablando de un Estado y se está hablando acerca de la hegemonización del Estado. Totalmente. En términos que comentaste. Digo, al final de cuentas lo que se está generando con este tipo de reformas es un Estado cada día más fuerte, cada día más avasallante y que de alguna manera también genere pues un desgaste a los propios derechos ciudadanos que durante muchos años se han ido luchando y se han ido generando en favor de la sociedad mexicana, ¿no? A ver, de lo que acabamos de vivir, que es la consulta de revocación de mandato y esta discusión que hubo, ¿no?, en torno a los energéticos, que al día siguiente hubo una en torno a la ley minera para el fortalecimiento de las capacidades del Estado, en torno al litio, ¿no? Y esa pasó sin ningún problema, o sea, apenas sí hubo oposición. El punto está en que el señor jugó magistralmente, ¿no? Sobre el litio,
No, claro. Hay una posición clarísima para ustedes, pero te digo, no sé si para la gente. El litio, obviamente, como todos los minerales, como ordena el 27... Es parte de la nación. Recursos nacionales. Bueno, pero a partir de por eso dije, es parte de es fortalecimiento de las capacidades del Estado. La prospección, la exploración, el almacenamiento, la comercialización queda exclusivamente por manejo del gobierno. No hay concesiones, permisos, licencias, no hay nada. Por eso dije, para el fortalecimiento del Estado en este tema. Entonces, sí estaba en la Constitución, pero lo que hicieron es cerrarlo más, acotarlo todavía más al manejo del Estado. A lo que voy es a esto. Hubo una consulta en materia de revocación de mandato, apabullante, ¿no? En torno al señor, con un porcentaje de votación, unos puntos porcentuales por encima de lo que habíamos previsto. 2, hubo una discusión en torno a la reforma eléctrica. Y 3, lo que es en torno a la ley minera. Y a mí me parece que termina muy fortalecido el presidente, muy fortalecido lo que es su imagen, y la oposición todavía no ha logrado interpretar cómo manejar ese poder tan fuerte que es el presidente que tienen enfrente actualmente. O sea, el señor se los ha llevado de calle y se lo sigue bailando al son que el señor... A ver, la cuestión aquí es que tenemos un tema que sale y que nos ha llamado muchísimo la atención, porque debatir esos temas en torno a algo tan querido, ¿no? Pero a veces tan etéreo como es el de la patria, ¿no? Que confundimos patria, Estado, nación, ¿no? Y los pasamos en muchas ocasiones como temas, como si fuesen únicos u homogéneos, ¿no? O sinónimos en muchas ocasiones. Pero me parece que no se debe de causar una confusión, y me parece, desde mi punto de vista particular, que sí llega a ser excesivo el que se haya tomado la imagen de los diputados o de algunos diputados que pues están ejerciendo un derecho, bien o mal, en lo particular o en lo particular, o por el voto clientelar que tienen, porque están ejerciendo constitucionalmente la función. Porque también, ya eso iba, hubieron algunos diputados y diputadas que se escinden de su partido, y el propio partido que estaba en contra del gobierno, de la votación del gobierno, dicen ahora también ellos son los traidores, ¿no? No hay traición, es retórica política. Realmente están ejerciendo por eso repito, su función parlamentaria, y obviamente si no le gustó al jefe del Ejecutivo les puede llamar como quiera, pero obviamente no cae dentro de una situación de traición a la patria de ninguna manera. Pero es peligroso Es peligroso que lo manejes de esa manera, porque polarizas más la situación, pero obviamente si la polarización es lo que te está dando dividendos, pues ¿por qué dejarla, no? Es parte de un marketing político, es parte de una arenga de campaña, es parte también de pues un formulario que se está armando para los próximos meses, y que seguramente va a ser utilizado porque ese discurso tiene un receptor que es necesariamente aquellas huestes que siguen y que necesitan este alimento retórico para poder continuar en esta descalificación del oponente, más allá de la creación de argumentos que realmente permitan un conocimiento y sobre todo un libre flujo de ideas con respecto a los grandes problemas que tiene el país, ¿no? A mí me sigue pareciendo que tenemos un exceso de diputados, que 500 son un montón, y más si siguen teniendo el nivel de debate que mostraron el domingo pasado. La verdad, bueno, ahí salen preguntas, que lo dejo como preguntas, ¿no? El tema de la importancia de saber que un diputado tenga que tener un mínimo, por ejemplo, de preparación académica. Bueno, son las preguntas que se han hecho desde hace muchos lustros. Incluso pero al final del Ejecutivo no se le exige educación. Hay países donde para ser legislador requieres independiente a una profesión, un adiestramiento. ¿Sí? Para poder ser legislador. Claro. Aquí si fuiste el rey de repartiendo volantes o poniendo pasacalles o siendo jefe de manzana, ya puedes llegar a un legislativo. Estamos mal desde ahí. Bueno, aquí también ya también se desgastó, y como mucho en ese sexenio, el reparto de los consulados.
Que también se supone que debe haber una carrera. El exgobernador de Campeche él lo nombraron como embajador España, de República Dominicana. de la República Dominicana y Quirino Ordaz está en España. Y de manera, digamos, que curiosamente perspicaz, el hijo deja la bancada del PRI y se pasa a Morena. Entonces hay carambolas de 2, 3 bandas en esta política. Que curiosamente los señores tienen la preparación académica para ser embajadores. Lo que no tienen es quizás el antecedente consular o la preparación diplomática, que es siempre otra cosa, se ha hecho, ¿no? Pero ahora con las redes ya no ocultas nada. Casos como el de Octavio Paz, ¿no? Embajador de la India, ¿no? De México en la India, ¿no? Beatriz Paredes, que fue embajadora de México en Brasil. Vargas Llosa les dijo, a ustedes les seleccionaban a los mejores para hablar a favor del sistema, y fue algo escandaloso cuando hablaron de ¿cuál era la frase de Vargas Llosa? La dictadura perfecta, ¿no? Claro, yo creo que al fin, de las enseñanzas es de que ambas partes creo que salieron fortalecidas, ¿no? Al final con el discurso, como bien dijo Rafael, yo ya me dieron el pretexto perfecto para no cumplir en rebajar el costo de la factura del recibo de energía eléctrica, y a su vez yo creo que la oposición ya se habrá dado cuenta que unida sí puede dar batalla, porque si se empiezan a dividir con candidatos independientes para el 2024, le van a tender la vía abierta. Y además la política es una cuestión de etiquetas, ya los etiquetaste como traidores, entonces en las próximas elecciones no hay que apoyar a los traidores. Sería los que no apoyaron aquí. Sería muy perverso Marketing. pensar, por ejemplo, sería muy perverso pensar que unos meses antes de las elecciones del 24, la energía eléctrica suba muchísimo, causaron descontento social. Ya sabes cuál va a ser la respuesta, estimado Israel. Todo queda. ¿Ellos te van a decir? No, la respuesta es. Queda como opinión a juicio, y llegamos ya a las 10,000 visualizaciones. Gracias por apoyarnos. No olvide dejarnos su like y, como siempre, compartir ese video. Todo está hecho por y para ustedes.